Un saludo a todos los estudiantes del sexto grado. Vamos a observar ahorita los contenidos que corresponden a la semana 5 en esta fase 3 y tienen que poner especial atención de la página 95 a la página 98. Iniciamos entonces con este tema que se llama propiedad de las proporciones. Las proporciones son una igualdad de dos razones. Entonces vamos a observar en el analiza que nos dice, en cada caso encuentra el valor del número X para que se forme una proporción. Entonces esa X para nosotros ya no es desconocida, ¿verdad? Al inicio, allá por la unidad 2, estudiamos algo que se llamaban variables y allí aparecía la variable X, que es un valor desconocido. En este momento, entonces, vamos a observar cómo podríamos resolverlo. Veamos que nos aparece un antecedente y un consecuente. En esta razón, miren, la razón que aparece antes del igual. ¿Observan? Y podemos ir viendo de una sola vez en el soluciona que incluso han hecho una tablita donde dice antecedente es el 3, consecuente el 5. Entonces, ahora que ya ubicamos el antecedente y el consecuente de la primera razón, vamos a hacer lo mismo con la segunda parte. Pero en la segunda razón observamos que 24 es el antecedente, por lo tanto lo ponemos aquí, ¿verdad? En la tablita, en el antecedente, pero el consecuente es el desconocido. O sea que el consecuente ahorita es X, ¿verdad? Observemos la tablita y aquí está lo que les estaba diciendo hace un momento. El antecedente y el consecuente de la primera razón, 3 y 5. Y de la segunda razón, 24 y X. Y ahora sí, ¿verdad? Nosotros venimos a observar que se puede encontrar, nosotros podemos pensar por qué número está multiplicado el 3 para llegar a 24. Y el número entonces es 8, ¿verdad? Por esa razón, también el consecuente debería estar multiplicado por 8. Y es de esa manera que encontramos el valor de X. Como el antecedente estaba multiplicado por 8, también el consecuente al multiplicarlo por 8 obtenemos 5 por 8, 40, que es el valor de X que andábamos buscando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos tienen que estar multiplicados por el mismo número. De esa manera podemos seguir resolviendo el segundo, el literal B que nos aparece aquí, también lo podemos hacer con la misma solución. Hacemos una cajita, ubicamos el antecedente y el consecuente, que es 6 y 12. Mientras que la segunda razón, vamos a ubicar el 2 y la X. Y podemos encontrar por qué números están multiplicados. Ahora bien, no es necesario que hagamos la cajita. Puede haber un segundo método, que es el que voy a explicar en el literal B. 6 y 2 ya lo conocemos y es igual a 2 a X, ¿verdad? Si se leen esas razones. Y entonces ahí nos dice, observo que 6 por 1/3 es igual a 2. O sea que está multiplicado por 1/3, ¿verdad? Entonces 6 aumentó 1/3 de veces para obtener 2. Por lo tanto, 12 también debe de estar multiplicado por 1/3 de veces. Esa es otra manera de pensarlo. 12 por 1/3 de veces es igual a 4. O sea que la X vale 4. Ustedes eligen cuál método entendieron más, si el de literal A o el de literal B. Y aquí nos dice, cuando el antecedente y el consecuente de una razón se multiplican por el mismo número, se obtiene una razón equivalente. Por lo tanto, una proporción, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vaya,
Podemos hacer algunos. Por ejemplo, el literal C. En el literal C tenemos 3 sobre 1 igual a 30 sobre X. Y entonces nosotros podemos pensar, ¿por qué número está multiplicado 3 para que llegara a ser 30? Ah, está multiplicado por 10. Entonces el 1 también tiene que estar multiplicado por 10. Y 1 por 10 es 10. Entonces el valor de X en ese literal C es 10, ¿verdad? Veamos otro. Aquí concéntrense en el literal E. Y ahí tenemos una razón ya conocida que es 12 sobre 15. Y otra desconocida que es 24 sobre X. Veamos el 12 y el 24, que son los antecedentes. Y entonces 12 para llegar a ser 24 está multiplicada por 2, ¿verdad? Porque 12 por 2, 24. Entonces 15, ¿por cuánto lo multiplico para obtener el valor de X? Lo tengo que multiplicar también por 2. Entonces 15 por 2, 30. Esa respuesta del literal E es 30, ¿verdad? Vaya, entonces espero que lo estén comprendiendo y que puedan resolver estos ejercicios. Voy a explicar un último. Ah, ¿vieron la diferencia? Ahora el valor desconocido es un antecedente. No hay problema. Hacemos la relación con los consecuentes y así vamos a obtener el valor de X. ¿Por qué? Miren, los consecuentes ya los conocemos. 8 y 4. Quiere decir que se dividió entre 2 para que el 8 llegara a ser 4. Dividiendo entre 2. Lo mismo van a hacer con los antecedentes, que son los numeradores. 18. Al dividirlo entre 2, nos da 9. Entonces, 9 es el valor de la X. Bueno, espero que vayan comprendiendo y que lo apliquen en todos los ejercicios que aparecen en el resuelve. Vamos a la página 96. Y el tema igualmente se llama proporciones con un dato desconocido. En la página anterior lo hemos estudiado solamente de forma numérica, pero ahorita lo que vamos a hacer es aplicarlo a problemas de la vida cotidiana. Y aquí dicen el analiza. Para preparar galletas de chocolate, la razón entre la cantidad de harina y de chocolate es de 5 a 3. Esa es la primera razón, ya la conocemos. Si Beatriz utiliza un paquete de 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de chocolate debe utilizar? Y nos dice, ¿verdad? Representa esta cantidad como X gramos. Y miren qué bueno, lo han resuelto con los dos métodos que vimos antes. Nos vamos a elegir uno. Elijamos el método de la cajita, porque ya lo veníamos usando antes. Entonces yo les recomiendo este método de la cajita. Vaya. Entonces ya nos explicaba que Beatriz prepara las galletas, ¿verdad? En una razón de 5 a 3. Es lo que está escrito arriba aquí, miren en esta parte, ¿ven? Eso es la primera razón. 5 gramos de harina por 3 gramos de chocolate. Pero después Beatriz tiene 150 gramos de harina. Aquí está harina, abajo de harina, pero no sabe ahorita cuántos gramos de chocolate debe usar. En ese momento tenemos que pensar por cuánto se ha multiplicado el 5, por cuánto se multiplicó el 5 para llegar a ser 150, ¿verdad? Igual lo pueden hacer mediante una división. 150 entre 5 es 30. 30, ¿verdad? Quiere decir que ese número está multiplicado por 30. Así como se hizo en esta parte que eran los antecedentes, lo mismo se va a hacer con los consecuentes, que es la cantidad en gramos de chocolate. Y por eso aquí X va a valer 3 por 30.
Y 3 por 30 es 90. 90 gramos de chocolate. Esa es la respuesta que ustedes han obtenido, ¿verdad? Porque si multiplican 30 en los antecedentes, también deben multiplicar 30 en los consecuentes. De esa manera, hemos visto que es el mismo método de la página anterior, solo que hoy está resolviendo un problema. Y por eso aquí nos dice, para encontrar un dato desconocido en una proporción, se puede utilizar la propiedad de las proporciones, identificando la cantidad de veces que se ha aumentado uno de los datos, porque la misma cantidad de veces que se aumenta un dato, se debe de aumentar el siguiente o el consecuente. Y aquí les presentan una serie de cajitas para practicar. Y aquí sabe, la harina. Si al inicio tenía 3 gramos, pero después tiene 120 gramos, ¿cuánto tiene que aumentar el chocolate, verdad? Si al inicio habían 2 gramos, ¿cuánto es ese valor de X? Estamos en el literal A. Y entonces en este literal A, tenemos que tener claro que el 3 se multiplicó por 40 para que se convirtiera en 120. Lo mismo se debe hacer con el chocolate. 2 por 40, o sea, 80 gramos. Esa es la respuesta de X en el literal A, 80 gramos. Vamos a evaluar uno más, el literal D. En el literal D, la incógnita no está en el chocolate, sino que está en la harina. El procedimiento es el mismo, no se preocupen. El chocolate ya lo conozco. Tenía 40 gramos y después tengo 200 gramos. Entonces hay que pensar por cuánto se multiplicó el chocolate para que de 40 pasara a ser 200. Porque ese número se multiplicó aquí en el consecuente, pero es el mismo que voy a multiplicar en el antecedente, o sea, en la harina. Entonces el chocolate tenía 40, se multiplicó por 5 y de ese modo fue 200, ¿verdad? 40 por 5, 200. O sea que la respuesta de la harina va a ser 50 por 5, 250 gramos. Esa es la respuesta que ustedes me van a dejar aquí en X. 250 gramos. Y estamos aplicando el mismo tema de proporciones, o sea, de mantener. Así como la semana pasada decíamos, ¿va a mantener el mismo color? ¿Va a mantener el mismo sabor? Y sí, ¿verdad? Mediante estos procedimientos que estamos aplicando, se garantiza que se mantiene la proporción, como con razones equivalentes. Veamos, seguimos practicando este tema, va a ser muy importante. Y se llama propiedad fundamental de las proporciones. Así se llama. En el recuerda, me están presentando unos problemitas que ya podemos resolver. Es lo que hemos estado haciendo hace un momento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el A, el 4 para llegar a ser 20, aquí, el 4 para llegar a ser 20, se multiplicó por 5, ¿verdad? Entonces también el 9 hay que multiplicarlo por 5. Quiere decir que el valor de X es 9 por 5 igual a 45. Y ahí finaliza, ¿verdad? Vamos a seguir en el analiza. Veamos todo lo que nos presenta. Usando la proporción. Miren la proporción que vamos a usar ahorita. Si fuera escrita en fracción, que se puede hacer así las razones, es como decir 6 décimos igual a 9 quinceavos. 6 décimos igual a 9 quinceavos. Y vamos a ver qué se hace. Dice literal A, multiplique el antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda, ¿verdad? Y es como multiplicar cruzado, ¿verdad? 6 lo van a multiplicar por 15, es 90.
Y 10 lo van a multiplicar por 9, también es 90. Ah, y en el literal C por eso nos dice, observamos que los resultados son iguales, ¿verdad? Y ahí nos dice, ¿verdad? Que esos productos son iguales. ¿Por qué? Porque esa es una propiedad fundamental de las proporciones. Eso ya está nombrado. Aquí aparece en el comprende, miren. Es una proporción el producto del antecedente de la primera razón por el consecuente de la segunda es igual al producto del consecuente de la primera razón por el antecedente de la segunda. Y ahí les aparece la notación. No lo vean como un trabalengua. Simplemente se multiplica cruzado. Eso es todo. Usted escriba bien las razones como una fracción, porque es válido, ya lo dijimos desde antes. Entonces acá tenemos, esto es lo que nos interesa, ¿ven? La igualdad de las dos razones, eso es lo que forma una proporción, ahí está, ¿ven? Ahora puede escribirlo como una fracción. A sobre B igual C sobre D. O sea, es la igualdad de dos fracciones, la igualdad de dos razones. Y entonces multiplica cruzado, extremo por extremo, A por D, igual a los medios, B por C. Y aquí también se cumple, en esta escritura en la que están es lo mismo. ¿Quiénes son los extremos? La A y la B, los que están más afuera, A por D. Igual a los medios, o sea, igual a los que están adentro. ¿Ve quiénes están adentro? Adentro está la B y la C. Entonces, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y de esa manera se demuestra la propiedad fundamental de las proporciones. Eso es lo que van a hacer en el resuelve. Van a demostrar si son iguales y van a escribir si se cumple el principio fundamental, ¿verdad? Pero lo van a comprobar. Entonces, por ejemplo, ustedes me comprueban en ese literal B que 5 por 12 es igual a 3 por 20. Y cuando lo haga van a ver que efectivamente es igual. 5 por 12 es 60 y 3 por 20 también es 60. Por lo tanto, se cumple la propiedad fundamental de las proporciones. Veamos el literal D, si también lo cumple. ¿Cuánto es 10 por 24? Pues 240. Ahora con los medios. ¿Cuánto es 80 por 30? También es 240. Entonces ahí se comprueba 240 igual a 240. Y ya tenemos comprobada la propiedad fundamental de las proporciones. Eso sería entonces lo que corresponde a la página 97. Y en esta semana 5 vamos a concluir con esta página 98 que viene a ser el mismo tema que ya vimos antes. Y aquí dice, resolución de problemas aplicando proporciones. Y efectivamente, en el analiza nos presenta ya una situación problemática. En una rifa, por cada 60 papeles premiados, se colocan 100 no premiados, ¿verdad? 60 de 100 no premiados. Si se reduce la cantidad de papeles no premiados a 30, ¿cuántos papeles premiados deben colocarse? Vale. A veces los ejercicios parecen un trabalenguas, ¿verdad? Pero ustedes no se preocupen. Lo que tienen que ubicar son esas dos características fundamentales. En este caso, las dos características son los papeles premiados y los papeles no premiados. Eso es lo único que ustedes deben de reconocer, esas dos características. La primera razón la conocemos completamente. Ahí así empieza el problema. 60 papeles premiados.
Ahí está el 60. Y después dice, y 100 no premiados, ¿verdad? Por eso es esa primera razón en la que no tenemos duda. 60 premiados, 100 no premiados. Y nos dice, si se reduce la cantidad a 30 papeles no premiados. Entonces, ustedes tienen que saber dónde ubicar ese 30. Tiene que ir ubicado en la misma cajita de no premiado, ¿ve? Aquí tiene que ir ubicado porque allá arriba dice la cantidad de papeles no premiados a 30. No premiados. Entonces, allí voy a ubicar el 30 y después dice cuántos papeles premiados deben colocarse. Es lo que no conozco. Por eso es la pregunta, la incógnita, el valor desconocido es esa X. Y aquí está, X. Entonces, tiene que verse la manera de encontrar ese valor, ¿verdad? Ese valor de X. Y miren qué bien la manera en la que lo vamos a encontrar en este caso. La manera que lo vamos a encontrar es multiplicando los extremos y dividiendo entre el medio. Vaya, los que no me han entendido, esa es la proporción, ¿verdad? Entonces, acabamos de estar estudiando y les decía yo que se multiplicaban los extremos. ¿Quiénes son los extremos en esta ubicación? 60 por 30. Y aquí lo escribimos, ¿ves? 60 por 30. ¿Y quiénes son los extremos? X por 100, ¿ves? X por 100, que es lo que está después en el igual. Vale, nos trasladamos acá entonces. ¿Qué hemos hecho? Multiplicar los extremos y multiplicar los medios. Ahora bien, hay una propiedad que dice que si la incógnita, la X, está multiplicada por un número, en el otro miembro debe dividir entre 100. ¿Verdad? Debe dividir entre 100. Aquí estaba multiplicada por 100. Para quitar ese 100 que está ahí multiplicando, lo pasamos a dividir al 1800. Entonces queda 1800 entre 100 igual 18. Y esa es la cantidad de papeles premiados que deben de ir. 18 papeles premiados. Bueno, entonces de esa manera vamos a desarrollar los ejercicios ya utilizando la división. Pero si alguien quiere seguir utilizando el número que he multiplicado y ver cómo lo encuentra, se puede seguir haciendo. Sin embargo, la matemática se trata de abstracción. Entonces, este sería el proceso más indicado, el que se ha hecho en esta página, ¿ve? El 100 que multiplicaba pasa al otro lado a dividir. Quiere decir que se multiplican cruzadas las dos cantidades conocidas y se divide en el que queda en diagonal con el desconocido, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que sigan estudiando esto y que lo apliquen en estos problemas, ¿verdad? Para tener una mayor comprensión de las proporciones. Y eso ocurre, ¿verdad? En estos problemas que da el número 1, por ejemplo, para elaborar una receta de salsa agridulce, se utilizaron 20 milímetros de salsa inglesa y 30 de tomate. Si ahora se utilizan 50 de salsa inglesa, ¿cuántos de tomate deberían de usarse? ¿Verdad? Y ustedes ahí lo que tienen que tener es la manera de ubicar las dos cantidades, las dos, como las dos variantes. ¿Quiénes son aquí las variantes? Pues la salsa inglesa y la salsa de tomate. ¿Qué pasa con la inglesa? Ah, esas ya se conocen. Una es 20 y la otra es 50. Mientras que la salsa inglesa
ya se conoce, la salsa de tomate no. En una es 30 milímetros, pero en la otra es X, ¿verdad? X. Entonces, ustedes tienen que tratar de encontrar la respuesta de X con esa información, ¿verdad? Con esa información. Y allí multiplican, ¿verdad? 50 por 30 y da 150. Y lo dividen entre 20, ¿verdad? 50 por 30, tenemos allí 1500. Y al dividirlo entre 20, lo que obtenemos son 75 mililitros. Esa sería la respuesta. En el número 1, el valor de X son 75 ml de salsa de tomate, ¿verdad? Entonces espero que puedan seguir trabajando, que puedan seguir avanzando en estas guías y así finalizamos la semana 5. Muchas gracias por su atención. Pueden mandarme cualquier duda que tengan. Feliz día.